buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es miércoles 5 de octubre, no solamente es la mitad de esta semana, sino que es día de arpa y copa, día de estar en la presencia del Señor, de orar, de darle gracias. Y como todos los días es un buen día para orar y para darle gracias a Dios. Así que en esta mitad de semana, la mejor manera de continuar en esta semana, de continuar nuestras labores, es meditando en la palabra y entregándonos en su presencia. Así que los voy a invitar a orar. Señor, te damos gracias hoy miércoles por tu presencia y tu amor, tu compañía, tu fidelidad. Señor, porque tú estás en medio de nosotros y porque la mejor manera de retomar fuerzas, de tener fuerzas nuevas, es entrando en tu presencia, orando, estando contigo y como lo hacemos cada noche, meditando, Señor, en tu palabra. Háblanos a través de tu palabra y renueva nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús te oramos. Amén y amén. La meditación de esta noche la vamos a encontrar en uno de los profetas menores de los que hemos estado hablando, en el profeta Malaquías. Menores, como hemos dicho, no porque sean de menor importancia, sino porque las profecías que ellos escribieron fueron más cortas. Normalmente los mayores escribieron muchas más profecías y no solamente profetizaron a Israel y a Judá, sino que además profetizaron a otros reinos, a otros imperios, fueron, llamémoslo de alguna manera, más universales, y estos menores se enfocaron solamente en Israel o en Judá. En el caso de Malaquías, en Judá. Vamos a leer el libro de Malaquías y la meditación de esta noche está de los versículos del versículo 16, 17 y 18 del capítulo 3. Malaquías 3, 16 al 18. Dice así: Los que temían al Señor hablaron entre sí, y Él los escuchó y les prestó atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. El día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos, como se compadece un hombre del hijo que le sirve. Y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no les sirven. Malaquías llega a esta reflexión sumamente importante, llega a esta reflexión por un problema que normalmente tendemos a tener en algún momento todos los hijos de Dios. Malaquías se pregunta, y el pueblo de Dios se pregunta en este momento de la revelación de Malaquías, el pueblo de Dios y Malaquías se preguntan por qué es que a los que actúan mal les va bien. ¿Por qué el justo a veces no prospera? En cambio vemos que el injusto, mediante mentiras, engaños, parece que cada vez le va mejor. ¿Alguna vez todos nos hemos hecho esta misma pregunta que se plantea Malaquías? Y por eso leemos la respuesta en el versículo, a partir del versículo 16. Porque puede ser que de momento a los que traman mediante mentiras y engaños les parece ser que les va bien. Parece ser que prosperan aquellos, no los que cuidan y respetan las normas y los preceptos de Dios, sino aquellos que hacen todo lo contrario. Les va bien en los negocios aquellos que mienten, aquellos que engañan y aquellos que roban y parecen prosperar. ¿Y por qué? Por el otro lado, los que tememos a Dios, tratamos de hacer bien las cosas en todo momento, parece ser que no prosperamos. Se nos olvida la tentación de Jesús en el desierto, cuando Satanás se aparece a Jesús para tentarlo y le ofrece todos los reinos de la tierra. Resulta que obviamente porque Dios le ha concedido esa autoridad de momento, tiene autoridad para prosperar, tiene autoridad para entregar reinos y obviamente no lo hace a quienes temen a Dios, normalmente lo hace para aquellos que hacen y maquinan maldad. Pero entonces, ¿qué pasa con los justos? ¿Qué pasa con los que buscamos agradar a Dios y con los que sacrificamos nuestra comodidad y nuestros principios por seguir los principios de Dios?
Entonces ahí es en donde Malaquías dice, los que temen al Señor, los que, los que guardan sus preceptos, los que guardan sus mandamientos. Usted y yo que por las noches meditamos en su palabra para buscar amoldarnos a la palabra de Dios, cumplir la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué pasa con nosotros? Y dice, estos que temen al Señor hablan entre sí y Dios los escucha. Las oraciones, primeramente, una cosa que sucede es que puede ser que usted y yo veamos que aquellos que son injustos y cometen injusticia y no temen a Dios van prosperando en la vida, en los negocios, en este mundo y en el sistema de este mundo gobernado por Satanás por permiso y autoridad de Dios. Puede ser que eso suceda. Pero aquellos que tememos a Dios, aquellos que perdonamos, aquellos que ponemos la otra mejilla, aquellos que amamos a nuestros enemigos, aquellos que nos sacrificamos más allá por honrar a Dios y por agradarle conforme a lo que dice su palabra. Dice, somos escuchados por Dios. Allí hay una ventaja, allí hay una diferencia. Puede ser que buscamos agradar a Dios y no vemos que prosperemos, pero somos escuchados delante de Dios y podemos buscarle en su presencia. Y dice que en la presencia de Dios se escribe un libro de memorias de aquellos que temen y honran el nombre de Dios. Hay un libro de memorias de aquellos que honran y temen a Dios, que va a ser tenido en cuenta. Y recuerdo el libro de memorias en la historia de Esther en la Biblia, cuando Mardoqueo libra al rey Asuero de un complot que se tramaba en contra de él. Mardoqueo interviene y es escrito en los libros del rey. Y de momento no pasa nada con eso. Pero cierta noche que el rey no puede dormir, manda que le lean estas memorias y le leen la historia de Mardoqueo y pregunta al rey, ¿qué se le dio a Mardoqueo por este servicio? Y se le dice, no se le dio nada. Entonces, como están las memorias, el rey dice, bueno, necesito que recompensemos a Mardoqueo por esto. Y me recuerda esta historia esto. Los que buscamos la justicia de Dios, aunque en este mundo no veamos que prosperemos, somos escritos en un libro en la presencia de Dios. Y un día se leerá nuestro nombre, aquellos que buscan a Dios, aquellos que buscan hacer justicia, aunque no tienen recompensa en el mundo. Y un día Dios pedirá que se lea esas memorias y dirá, bueno, ¿y qué recompensa tuvieron estos que actuaron con justicia y que me buscaron? Y como la historia de Asuero y Mardoqueo, probablemente se dirá, aún no han tenido ninguna recompensa por eso. Pero allí están las memorias, no será olvidado. Y Dios dirá, bueno, denle la recompensa a estos que han buscado ser justos delante de Dios. Me recuerda mucho esa historia y por eso quería leer el versículo 16, que es donde dice, los que buscamos, los que tememos a Dios, seremos escritos en un libro en presencia, el libro de las memorias en presencia de Dios. Y dice, aquellos que así actúen serán propiedad exclusiva de Dios y Dios tendrá compasión de ellos. Tenemos la promesa de Dios de que Dios cuidará, de que Dios velará por nosotros y que se intercederá por aquellos que tememos a Dios. Y dice finalmente, aunque hoy no se hace distinción entre los buenos y los malos, el versículo 17 dice, finalmente se volverá a tener una distinción entre los buenos y los malos. Y aunque de momento vemos que los malos prosperan mediante sus engaños y mediante que no temen a Dios y hacen todas las cosas contrarias a lo que Dios ordena, dice, finalmente se volverán a poner las cosas en su sitio. Estos son malas personas porque han actuado mal y estos son buenas personas porque han actuado bien. No se engañen, dice Gálatas, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, todo lo que usted y yo sembremos, de eso algún día cosecharemos. Por lo tanto, como dice la palabra, no nos cansemos pues de hacer el bien. Le voy a invitar a orar. Señor, te oramos para que tú nos ayudes a perseverar en temerte a ti, en buscarte a ti y en querer hacer las cosas bien para ti todo el tiempo, sin importar que nuestros actos no sean recompensados, sin importar que el injusto siga actuando de mala manera y veamos que prospera,
y que por el contrario muchas veces nosotros buscamos temerte y actuar conforme a tu palabra, poner la otra mejilla, perdonar, amar a los enemigos, y por el contrario somos cada vez más pisoteados y cada vez el otro prospera y nosotros. Señor, confiamos en que todas nuestras acciones, lo que hacemos para buscar agradarte, será escrito en el libro de las memorias delante de ti en tu presencia. Y confiamos en que un día se volverá a hacer diferencia entre los que actúan mal y los que actuamos bien delante de ti, y que cada uno tendrá su recompensa, aún en esta vida y si no en la eterna. Señor, guárdanos y bendícenos en esta noche, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un buen resto de semana, hoy que llegamos a la mitad de la semana. Que Dios renueve las fuerzas de los cansados y que sigamos caminando de su mano. Hasta luego.